¿Es univocidad un nombre adecuado o convendría hablar de conceptos monológicos? Esa es una pregunta muy buena que se justifica sobradamente por el hecho de que al hablar de univocidad estamos hablando de una relación no entre la inteligencia y la realidad, sino entre la inteligencia y los nombres de las cosas. Unívoco quiere decir una sola voz, de modo que no parece ni siquiera etimológicamente un modo adecuado de hablar de conceptos. Quiere decir un concepto de una sola voz, y un concepto que cae bajo una única denominación, podríamos decir. Pero adviértase que eso tampoco es correcto, porque la univocidad no implica inexistencia de sinónimos. Puede haber varias voces que se refieren al mismo concepto, ¿no? Así es que cuando hablamos de conceptos, no solo convendría usar un término que se refiriese a la razón conceptual en sí misma, como monológico, por ejemplo, para distinguirlo de lo analógico. La razón será o analógica o monológica. Ahí decimos que hay un logos unitario que homogéneamente se refiere a todas las cosas que caen bajo él, o un logos que se distribuye proporcionadamente entre las distintas cosas, esencialmente distintas entre sí, que caen bajo el mismo concepto. Y insisto, el mismo concepto, no solamente la misma palabra. En cambio, el equívoco es una cuestión que no se refiere a la conceptualidad, se refiere exclusivamente al lenguaje, porque no hay conceptos equívocos. Una razón no puede ser equívoca, lo único que puede ser equívoco es una palabra, ¿no? El uso de un término es unívoco también. Hay términos que se pueden usar unívocamente. Digo el uso porque puede que un término en sí mismo sea unívoco, pero siendo un término equívoco o conceptualmente analógico, en un contexto determinado se puede usar de modo unívoco, porque eso hace al uso de la palabra. En un cierto contexto, un término analógico puede estar usado en todos los casos exactamente en el mismo sentido y referido a lo mismo, y por lo tanto está usado unívocamente. Y lo mismo un término equívoco, que aunque tenga diversidad de significaciones inconexas entre sí, en cierto contexto se puede usar de manera unívoca. La pregunta es interesante porque permite discernir el plano conceptual de la cuestión del plano terminológico o lingüístico. Y lo más conveniente sería usar una terminología que no confunda, sino que precisamente permita siempre distinguir si estamos moviéndonos en un plano o en el otro.